Amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, al Antiguo Testamento. Vamos a meditar el día de hoy en el profeta Nahum. Voy a leer un pasaje del profeta Jonás, que está en el capítulo 4, versículo 11, mientras que ustedes van buscando Nahum en el Antiguo Testamento. Para que vean también, y lo vamos a ver más adelante, el profeta Jonás y el profeta Nahum están íntimamente relacionados. Ya vamos a ver por qué. Voy a leer Jonás capítulo 4, versículo 11. La bendita palabra del Señor dice: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ahora leamos, amados hermanos, los últimos versículos del profeta Nahum. Nahum capítulo 3, versículo 19. La bendita palabra del Señor dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó contundente tu maldad? El Señor bendiga su palabra. Yo creo en Dios a mi manera. Muy probablemente, amados hermanos, usted haya escuchado, usted quizás también estaba en su punta de su lengua cuando alguien le quería predicar el evangelio conforme a las Escrituras. Cuando alguien trató de explicarnos quizás sobre Dios por medio de la bendita palabra de Dios. Y quizás en nuestro pensamiento, quizás hemos dicho nosotros: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera, amados hermanos, es el resumen perfecto de la falsa religión que brota ¿de dónde? Del corazón caído del hombre, donde lo que cree acerca de Dios no viene del Creador mismo que se lo revela, sino de la criatura que determina que arrogantemente querer saber de lo que es para él el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en Dios a mi manera es finalmente resumen, amados hermanos, un resumen puntual de la declaración de la fe idolátrica que se ha formado un Dios en su mente, todo ser humano caído sin Cristo. Tal vez no dándole forma de un trozo de madera o haciendo una imagen de fundición o de yeso, amados hermanos, pero sí haciendo una imagen de un Dios que no está en las Escrituras, que no es revelado por las Escrituras. Con el perverso instrumento de su mente que se crea de esa manera porque tiene un corazón caído, toda persona que está sin Cristo. Esto es: yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera es formarse un Dios de acuerdo a lo que a mí me parece que Dios debiera ser y no como Él se muestra en su palabra. Debido a la enorme distancia que hay entre Dios y su criatura, y más aún, amados hermanos, ¿por qué se crean esa imagen? ¿Por qué? Porque tienen un corazón y una mente caída en el pecado. Entonces, hermanos, por ello es necesario que Dios se revele, que Dios enseñe de sí mismo a sus criaturas, porque no tenemos la capacidad de conocer a Dios y su voluntad de una manera precisa con nuestro propio entendimiento. Si no es porque Él se revela de una manera directa y muy precisa en su palabra. Su palabra nos revela cómo es Dios, amados hermanos. En la bendita palabra es donde está la revelación, cómo es Dios. No en nuestra mente, porque nuestra mente es caída, hermanos. Nosotros conocemos a Dios tan solo porque Él enseña quién es Él. No porque tenemos la capacidad de nosotros saber cómo es Dios, sino porque Él
ha dejado revelado ese conocimiento de sí mismo y de su voluntad registrado. ¿En dónde, amados hermanos? En su bendita palabra. Nosotros conocemos a Dios y conocemos su voluntad solamente es a través de su bendita palabra, no fuera de su palabra. No en sueños, como en tiempos del inicio de la iglesia. En el Antiguo Testamento el Señor se comunicaba de esa forma, con sueños, visiones, con voz audible, pero ahora el Señor se comunica mediante su palabra. Sin embargo, amados hermanos, ahora que tenemos su palabra y su Santo Espíritu y los creyentes tenemos una vida espiritual, nosotros debemos estar alerta porque no podemos caer, amados hermanos, no podemos caer en el error similar del idólatra, inclinándonos o parcializándonos por alguno de sus atributos de Dios que vemos en su bendita palabra. No, hermanos, debemos estar atentos en no caer en ese error, en ese pecado. Pero no nos inclinamos hacia ellos porque nos es más atrayente, o consideramos quizás para nuestro parecer que son más apropiados de asignarlos a Dios. Quizás por eso podemos nosotros querer inclinarnos y hacernos un ídolo de Dios. Quizás dejando a un lado o minimizando o ignorando totalmente otros atributos que pudieran parecernos en nuestro pecado, sí, menores o incluso, es algo doloroso decirlo, para algunos incluso indeseables para asignarlos a Dios. Eso es idolatría también, hermanos. No creer en Dios con todos sus atributos que se revela en su bendita palabra es idolatría. Por ejemplo, muchos no consideran que uno de sus atributos de Dios es la ira. Porque según ellos consideran, ¿cómo puede un Dios ser un Dios de ira? Desconociendo que en su palabra, amados hermanos, nos dice que Dios es un Dios de ira, es un Dios de venganza. Pero tengamos cuidados, hermanos. Tengamos cuidado de querer comprobar ese atributo que de Dios con la ira que nosotros sentimos en algún momento de nuestra vida. Tengamos cuidado, amados hermanos. Su ira es santa, justa. Y lamentablemente también en los años 60 se hizo y se acuñó una frase que hoy en día es favorita de algunos cristianos, entre comillas, y hablan y dicen que Cristo te ama. Cristo te ama, tiene un plan bonito para tu vida. Ni es bíblico, ni es verdadero dicho a un pagano que no muestra arrepentimiento ni fe. La palabra del Señor dice que Dios está irado todos los días contra el impío, contra el pecador. La benignidad de Dios y su amor se manifiesta, amados hermanos, sobre la humanidad. ¿Cómo? Haciendo salir el sol para los justos y los injustos. Haciendo llover, dando sementera, dando comida. ¡Cuánta misericordia vemos, amados hermanos, cada día que podemos ver! Aún a los que le rechazan, aún que desprecian su palabra, pero el Señor se ve su benignidad, su misericordia. Entonces, este es tan solo un pequeño ejemplo de cómo un atributo de Dios, que es el amor, ha sido, amados hermanos, deformado, ha sido parcializado y pasamos por alto todo lo que la Escritura afirma de Dios. Y que nosotros arrogantemente a causa de nuestro pecado podemos hacernos una imagen, amados hermanos, aún con la Escritura, un ídolo que desfigura verdaderamente quién es Dios y cómo se muestra en su palabra. Dios es sus atributos, decían los teólogos antiguos, y es en su suma de su palabra, en su totalidad de su bendita palabra, amados hermanos, revelada, escrita, es que nosotros conocemos
¿Cuáles son los atributos de Dios? Jesucristo mismo, la revelación perfecta de Dios, la imagen visible del Dios invisible, ¿cómo es conocido? Por medio de su palabra. No solamente en el Antiguo Testamento, que es revelado, que es prefigurado, también el Nuevo Testamento, que nos habla su obra, de su persona, de todo lo que hizo a favor nuestro. Así es, entonces, amados hermanos, como los libros de los profetas menores nos han enriquecido nuestro conocimiento acerca de Dios al exponernos con claridad sus atributos sin inclinaciones parcializadas como las que a menudo hacen muchos los que se proclaman cristianos hoy. Dios es amor, pero háblale que Dios también es un Dios de ira, Dios de venganza. Hoy Dios es justo, rechazan. Entonces, ¿a qué Dios están queriendo? ¿A qué Dios están poniendo su fe? A un Dios que no está en las Escrituras. Los profetas menores nos han mostrado por un lado su carácter santo y justo que condena la maldad del hombre y su rebeldía ante él. Pero también hemos visto su gracia, su misericordia y su gran paciencia con aquellos que tan solo por su gracia, humillados, buscan con un corazón sincero a Dios. Los profetas menores nos han mostrado un lado también, su soberanía. ¿Cómo? Al usar aún en su propia maldad del hombre, como usó al pueblo de Asiria. ¿Para qué? Para traer juicio al pueblo del norte, al reino del norte, Israel. También muestra su justicia a reprender y a castigar a esos instrumentos mismos de su juicio. El día de hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué trae juicio a aquellos que fueron instrumento para su juicio, para aquellos que se llamaban pueblo de Dios? Porque son responsables de su maldad, hermanos. Porque por su ambición, por su crueldad con lo que obraron y de los cuales ellos, y no hay duda de ello, que eran malvados los asirios. Dios los hace responsables, así como a nosotros también nos hace responsables de nuestra maldad, de nuestro pecado. Así es como los profetas menores y en el Antiguo Testamento, y la imagen que debe crecer en nosotros y debe ser perfeccionado acerca de quién es Dios. La suma de toda la palabra nos habla de quién es Dios. Nos ha aportado los profetas menores, mostrándonos atributos sin ninguna inclinación parcializada, a lo que nosotros a veces en nuestra torpeza quizás pudiéramos hacer, querer, tratar de enseñar de que Dios solamente es amor, utilizando a veces hasta utilizando textos de la Escritura. El Señor nos libre, amados hermanos, de ello. Y el profeta Nahum especialmente nos enriquece en este sentido, mostrándonos los atributos de Dios sin inclinaciones parcializadas, lo cual, como vamos a ver, se suma al anuncio de todo el Antiguo Testamento de la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque este es aspecto de lo que hemos estado viendo en los profetas menores. Si Dios libremente ha decidido salvar un remanente manifestando su gracia, paciencia y misericordia a hombres caídos que no lo merecen, por su carácter justo, alguien debe pagar la culpa del pecado de ellos. Y es así, amados hermanos, como el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios,
es anunciado aún en los profetas menores. En la predicación anterior que vimos, ¿qué decíamos? ¿Juicio? Pastor, ¿más juicio? Pero el Evangelio también debe ser anunciado. Y es anunciado y nos hace ver que el estado deplorable que se encuentra el hombre, que realmente vea su condición por el accionar del Espíritu Santo, la necesidad de salvación. Y si no, ¿qué pasará? Responderán como responden los hombres. ¿Juicio de qué? ¿Salvos de qué? Yo no mato, no violo, yo soy buena persona, doy a los pobres. Mientras que el Espíritu Santo no obra en su vida, su respuesta será eso. Tan solo en los primeros versículos de Nahum vemos esa expresión de los atributos de Dios y estas características de la naturaleza de nuestro bendito Dios. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 3. Atentos, hermanos, y ahí vamos a ver los atributos de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 3. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahí están sus atributos. 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tan solo en las primeras líneas, un Dios justo, un Dios airado por el pecado del hombre, un Dios que tiene su enojo para con sus enemigos. Pero también vemos allí, hermanos, en las mismas líneas que Dios es tardo para la ira, grande en poder y misericordia, pero como advertencia dice que no tendrá por inocente al culpable. Es inevitable, amados hermanos, recordar aquella vez que también que Moisés, Dios habiéndole anunciado que debía salir de Sinaí e internarse al desierto, le pide a Dios que le muestre su gloria, que si no va con él no iba a dar ningún paso. Pero Dios le dice que no podrá verle a él, que él tenía que ocultarse en una peña mientras él pasaba. Pero cuando pasa, Dios clama esto, hermanos. Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo mismo. No dará inocente al culpable, hermanos. Y este inicio del libro del profeta Nahum es la introducción del anuncio del juicio que Dios traerá sobre los asirios, que en su ambición que había pasado habían venido arrasando toda la zona, como lo vimos anunciado en aquellos profetas que fueron mandados al reino del norte, que vendría un juicio por su maldad. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en el reino de Israel? Habían torcido la verdadera adoración. Por su injusticia social,
y por su rebelión contra Dios. ¿Y quiénes eran el instrumento de su juicio? Los asirios. Los asirios eran el instrumento mismo del juicio de Dios. Entonces Dios aquí anuncia que esos asirios, por su gran maldad, van a ser destruidos. El mismo reino del norte, Israel, aquí cuando el profeta Nahum trae su mensaje, acababa de ¿qué? De ser destruidos en manos de los asirios. Pero es muy significativo, amados hermanos, que aunque el libro de Nahum, como lo leímos en las primeras líneas, anuncia que trae juicio de Dios hacia los asirios, a la vez recuerda el juicio de Dios que trajo por medio de ellos sobre una Israel rebelde y de duro servicio al reino del norte. Y miren cómo Nahum no solamente anuncia destrucción sobre los asirios por su gran maldad, por su pecado, sino que aún también cita la consumación de ese juicio que pasó por Dios a manos de los asirios al pueblo del norte, al pueblo de Israel. Nahum capítulo 1, versículo 4 al 6. Él amenaza el mar, hablando de Dios, y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hierven las peñas. Tal vez ustedes se puedan preguntar, ¿y dónde está el anuncio del juicio que Dios ya trajo sobre Israel? Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruido. Todos estos son sitios y aspectos propios que identificaban al reino de Israel, al reino del norte. Recuerden también cuando dijo, ustedes vacas de Basán. Amós capítulo 4 versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estéis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantéis a los menesterosos, y que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahí vemos vacas de Basán. El Carmelo, el monte al cual ellos estaban orgullosos, la flor del Líbano fue destruida. Isaías 35 versículo 2 dice, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano, y le será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Entonces son lugares, aspectos que eran declarados o apuntaban al reino del norte, Israel. Ahora, ¿por qué es tan significativo, hermanos, la mención del juicio? Tanto para aquellos que usó como instrumento de su juicio los asirios, y a la vez también el mención del juicio a un pueblo rebelde. Porque aún Dios, en su control providencial, soberanamente usó al malvado, ¿para qué? Para llevar a cabo sus propósitos. El hombre es responsable por sus actos delante de Dios. Tengan mucho cuidado. El hombre es responsable, hermanos. Dios no hizo que los buenos asirios se volvieran sanguinarios y ambiciosos. No, hermanos. Dios usó como el gobernador del universo a ese pueblo malvado conforme a sus características propias que tenían. Eran malvados, eran ambiciosos, eran crueles los asirios. Esa es la
causa secundaria para sus propósitos. Sí, Dios está en control de cada cosa que sucede en su creación, pero sus criaturas morales son responsables por el mal que hacen sin que Dios los coaccione a hacerlos. Tengamos cuidado de llegar al error de decir que Dios es culpable de pecado o hace pecar al hombre. No, no, hermanos, ese pensamiento se quite de nuestra mente. Las criaturas morales son responsables por el mal que hacen sin que Dios las coaccione. A veces es imposible conciliar estas dos cosas, pero ambas cosas dan testimonio y gritan las Escrituras: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Sí, Dios usó a los asirios en su maldad, en su severidad, en su ambición como juicio a su pueblo Israel. Pero los responsables son los asirios, y por su gran maldad serán juzgados por Dios. ¿Cómo es posible que Dios tenga el control providencial aún de un instrumento de su juicio y a la vez hacerles responsables? Muchos quizás se puedan preguntar. Porque Dios no hizo que ellos obraran contrarios a lo que ellos eran. Los asirios eran malvados por naturaleza. Solamente que Dios usó las características propias de ese pueblo pagano, malvado y ambicioso, pero aún así con su pleno control para traer que juicio por aquellos que se proclamaban pueblo de Dios, el pueblo del norte, Israel. Porque al romper el pacto, claramente que demostraban que no lo eran. Y hermanos, no ha sido caprichoso la lectura que hice al principio, al leer las últimas palabras o el texto que encontramos en Nahum y en el libro del profeta Jonás, que ya ha sido expuesto en predicaciones anteriores. No ha sido caprichoso porque ambos libros hablan del mismo pueblo. ¿Cuál? Asiria. Pero también vemos que este mensaje primariamente era para aquellos que se proclamaban pueblo de Dios, su pueblo. De tal manera que muchos estudiosos de la Biblia dicen que Nahum es una secuela del libro de Jonás. Vemos en esta secuela de estos dos libros, un contraste enorme en cuanto a quiénes son el objeto de su juicio de Dios y quién es el objeto de su misericordia y gracia. En Jonás, con respecto a Asiria, ¿qué vemos nosotros? ¿Cuál es el mensaje en el libro? Vemos que los asirios en Nínive, una generación que se arrepiente, se humilla ante la advertencia. ¿De cuántos profetas, hermanos? De uno solo. ¿Por cuánto tiempo? Por muy poco tiempo. Y además de eso, ¿qué? ¿Cómo fue Jonás? A regañadientes, no queriendo. Pero fue un breve periodo de tiempo y ese pueblo, ¿qué hizo? Se arrepintió, se volvió a Dios, un pueblo pagano. Y también vemos en Jonás, no con respecto a Asiria, sino con respecto al pueblo del norte, Israel, que el arrepentimiento de ellos, de Asiria, era una crítica directa al reino de Israel, a pesar de que, ¿de cuántos profetas? Múltiples que fueron enviados, el anuncio del arrepentimiento, de volverse a Dios por mucho tiempo al pueblo de Israel, pero no se arrepentían. Era dura su servicio, no se arrepentían. Y eso vemos, el contraste de que Jonás predicó al pueblo de Nínive y se arrepintió. ¿Y qué vemos en Nahum? En Nahum, en cambio, vemos anuncio
o anunciado el juicio que Dios trae a esa misma nación, a Asiria, la que se arrepintió, pero cientos años después de esa generación que se arrepintió. Se había vuelto a su maldad, serían destruidos entonces por su maldad que se hizo manifiesta cuando destruyeron al reino del norte, cuando arrasaron toda la zona. Pero ese anuncio de destrucción sobre Asiria, amados hermanos, finalmente también es el anuncio, o es un anuncio distinto al que se le dio allá en Jonás, que era una reprensión o una cachetada al pueblo de Israel, porque a un anuncio, por poco tiempo el pueblo de Nínive se arrepintió, mientras el pueblo de Israel, muchos profetas fueron enviados, pero se endurecieron. En este caso es un mensaje de consuelo al reino de Judá, lo vamos a ver también, quien ahora se veía asediada y saqueada continuamente por los asirios, con la viva imagen en su mente que ya en un tiempo atrás habían sido ya destruidos sus hermanos del norte. Judá estaba siendo atribulada. ¿Y qué hace? Busca a su Señor y se humilla ante el asedio de sus enemigos. Nahum capítulo 1 versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Sennacherib, el rey de Asiria, invadió el reino del sur, tomó ciudades en esos tiempos fortificadas, y algunos calculan como 41 ciudades, todo el del reino. Deportó a más de 200,000 personas y llegó hasta la puerta de Jerusalén. Allí está entonces Jerusalén con un enemigo en su puerta, a punto de ser invadido, de ser destruido. Y conociendo el pueblo de Jerusalén que esos mismos asirios habían ya destruido al pueblo del norte. Y el profeta Nahum, ¿qué dice Dios? Dice que traerá juicio sobre sus enemigos y va a derramar misericordia sobre el pueblo de Judá. Y eso es un contraste, es una secuela, pero que finalmente, amados hermanos, nos habla de estos atributos excelsos de Dios, donde se manifiesta su justo juicio, su enojo, su ira a causa de la maldad del hombre, pero también que cuando soberanamente Él y en su voluntad determina, también trae ¿qué? Gracia y misericordia a quien Él le place. Pero se han cambiado los papeles. Ya no es una Nínive pagana que se arrepiente en un breve tiempo y un Israel que se endurece a lo largo del tiempo. Ahora es un juicio sobre el objeto, sobre el instrumento de su juicio, y misericordia a un pueblo que se ve rodeado frente a todo lo que había pasado o estaba pasando a su alrededor. Y la narración de estos hechos lo encontramos, amados hermanos, en Segunda de Reyes. Vayamos, por favor, un momento a Segunda de Reyes, capítulo 18, sin perder el texto de estudio. Toda esta narración de los hechos, y usted lo puede leer en su casa, hermanos, lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Léalo en su casa, hermano, y verá la historia que allí se narra. Es una historia impresionante, hermano, como cuando uno lo lee, allí va a ver cómo la prepotencia de estos asirios, la jactancia de su poder, aún la blasfemia con la cual se refieren a Dios. Ellos embriagados en sus triunfos sobre las naciones que había subyugado, había destruido. Leamos tan solo unos versículos de esta arrogancia de los asirios.
Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 28 al 30. Entonces el Rabsacés, amados hermanos, era un oficial asirio, un jefe de los coperos. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, mira la prepotencia, el orgullo de ellos. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en las manos del rey de Asiria. Con qué prepotencia hablaba este hombre. Y unos versículos más adelante, en el versículo 35 al 36, dice, ¿qué Dios de todos los dioses que están en las tierras ha librado la tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Así se presentan estos asirios frente a Jerusalén. ¿Cuál fue la actitud o cuál fue la respuesta de Judá? Encabezados en su rey Ezequías, ¿cómo respondieron ellos? ¿Respondieron igual al reino del norte en la proclamación de Jonás, endureciéndose más su corazón? No. Judá, en cabeza de Ezequías, respondió con humillación, respondió con clamor y ruego al Dios, suplicantes por su misericordia y clamando por salvación de las manos de los asirios. El rey Ezequías busca al profeta Isaías, al hombre de Dios, para que le informe lo que había o estaba viniendo sobre el pueblo de su pacto. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 14 al 19 nos dice, y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequías delante de Jehová, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha venido a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué enorme contraste, hermanos. Qué gran diferencia. El mensaje es el mismo, el pecado son los mismos. Ya hemos visto la universalidad del pecado del hombre. Los paganos sin ley, pero quedando sin excusa porque tienen la ley escrita en sus corazones. Y el pueblo de Dios, porque teniendo la ley, ¿qué hacen? La violan. Ya hemos visto el mensaje de los profetas, arrepentimiento y humillación y volverse a Dios. Unos vemos cómo respondieron y vino el juicio, y otros en esta ocasión les vemos con una actitud distinta a sus hermanos del norte. Dios a través del profeta Isaías le dice a Ezequías que su oración había sido contestada, que le iba a salvar en su misericordia y por amor de su nombre. Y esto es muy significativo recordar, amados hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32 al 37, dice la bendita palabra. Por tanto,
Así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Juicio de Dios al pueblo asirio. Ahora, la destrucción de este pueblo malvado fue profetizado por Nahum. En sus 3 capítulos vemos estas profecías y fueron cumplidos con lujo de detalles, amados hermanos. Y solamente vemos a leer una porción para que nosotros veamos el juicio que ha sido anunciado, el juicio de Dios sobre aquellos que en algún momento era el instrumento para pasar juicio al pueblo de Israel, se cumplió al pie de la letra. Pero sin embargo son juzgados por su gran maldad. No porque eran inocentes, eran malvados. Nahum capítulo 1, versículo 8 al 14. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué penséis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tenga y sean tantos, aun así sean talados, y él pasará, bastante te ha afligido. No te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé sus coyunturas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Nosotros, hermanos, hemos procurado exponer estos libros de los profetas menores como lo son: un mensaje evangélico desde el Antiguo Testamento, buenas nuevas de salvación que desde Génesis capítulo 3, versículo 15 ya es anunciado. Aún el día de hoy, con un llamamiento al arrepentimiento, un llamado al volverse, a humillarse y a buscar misericordia de Dios, tendida en Cristo Jesús por la humanidad pecadora y malvada. Pero aunque creemos firmemente, como lo anunciamos aquí, hemos procurado hacerlo ver que cada hombre es responsable sobre la respuesta que da al mensaje de salvación. No vas a tener excusa de decir: no, a mí no me predicaron el evangelio. Serás responsable cuando el Señor venga a juzgar a los vivos, a los muertos, en ese gran día. Ahora, ¿por qué respondieron los anuncios de esa manera en los tiempos de Jonás?
¿Por qué se arrepintieron ellos en cilicio, en humillación, en ayuna, hasta los animales? ¿Por qué? ¿Porque eran buenos? No. Sino porque Dios le plació obrar soberanamente aún en estos paganos, lejanos del pacto, con un anuncio ¿de qué? De la inclusión de toda nación, lengua o raza. Un anuncio de la inclusión de todo hombre o nación en Cristo Jesús. Para mostrar algo que muchos cuando escuchan no quieren aceptar, pero en las Escrituras grita. Romanos capítulo 9, versículo 15, 17. Muchos este pasaje le es difícil entender. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entendemos claramente que si alguien se endurece, no es porque Dios lo haga más malo al hombre, sino porque Dios no obra en él. Ya nosotros somos por naturaleza malvados. Y si no eres tan malvado, quizás comparando con los violadores, con los asesinos, es solamente por la gracia de Dios. Si eres creyente, por su gracia salvífica. Pero si eres incrédulo, porque su gracia común que te restringe de ese pecado. Eso fue lo que hizo sobre los asirios. Providencialmente los usó. ¿Para qué? Para traer juicio. ¿Y por qué respondieron ante el mensaje de Jonás? No podían, eran contrarias a su naturaleza, pero a Dios le plació aún, como testimonio a su pueblo, traer el regalo de abrir los ojos a estos asirios en los tiempos de Jonás y venir en humillación y en fe, en arrepentimiento. ¿Y qué nos deja a nosotros esto hoy? Si tú estás aquí humillado delante de Dios, ¿de quién es la gloria, hermanos? ¿De nosotros? No. La gloria es de Dios. Tú no fuiste mejor que los asirios. Tú no fuiste mejor que los de Israel. Tú no fuiste mejor que Judá. Porque Judá también fue mejor que ni que los asirios ni que Israel. Solamente fue la obra misericordiosa que fue derramada en nosotros. Y si alguien arrogante diga en algún momento, pues entonces, si Dios es responsable, si que yo no venga a Él, entonces Él que mire, aún en el juicio a Israel, en el juicio a los asirios, en el juicio que más adelante vendrá también sobre Judá, que la responsabilidad del hombre por su pecado es real. Tú eres responsable de tu pecado. Son cosas que no podemos conciliar en nuestra mente quizás, pero son verdades que indudablemente están y proclaman la bendita palabra de Dios en todas sus páginas. ¿Por qué Dios trajo destrucción después a Asiria y si fueron juicios o fueron instrumentos de su juicio? ¿No fue Dios el que hizo atacar a sus vecinos según sus soberanos propósitos? Sí, Dios está en control de todo. Pero los asirios, en armonía a lo que eran ellos, perversos, malvados, actuaron como actuaron y son responsables delante de Dios por su maldad. ¿Por qué se humilló Judá en esa oportunidad a diferencia de Israel? ¿Eran mejores los del sur que los del norte? No, sino porque por amor de su nombre, dice el Señor, en su honor de su pacto, en la promesa que hizo con David, de un reino inconmovible que no sería quitado, obró en sus duros corazones del pueblo de Judá.
para que ellos también voluntariamente, como nosotros en algún momento también vinimos a Cristo voluntariamente, porque se arrepintieron a cabeza de su rey Ezequías. Nosotros no vamos a ocultar estos atributos excelsos de Dios, amados hermanos, tampoco vamos a pretender quizás a explicarlos detalladamente, porque no lo vamos a poder, pero no vamos también a caer en la tentación, y Dios nos libre de formarnos un ídolo, borrando otros atributos que quizás para mí no me agradan, y exaltando otros atributos que quizás a mí sí me agradan. No, hermanos, porque hay ciertos atributos de Dios y características de su naturaleza que no entendemos en su totalidad, porque nuestra mente es finita. Que nos libre Dios de caer en esa idolatría de quienes que se profesan ser cristianos. No, hermanos, que Dios nos libre. Dios es soberano en la salvación. Viene de Dios, ningún hombre lo merece. Tengan por lo seguro eso. Y Él da a quien Él quiere. Y sin embargo, el hombre es responsable por su maldad, por su pecado, por sus actos delante de Dios. Hoy aquí hay un mensaje proclamando una vez más el Evangelio. Ven a Cristo, mira tu vida, mira este gran vacío. No eres tú, no es tus títulos, no es el dinero, no son los problemas temporales, sino son los problemas eternos. Ven a Cristo, ven a Él. Si a Dios le place, abrirá tu corazón, pero jamás podrás presentarte delante de Dios con excusas. Pues tú, quizás decir, pero tú no me cogiste, por eso no obraste en mí. Porque como dice Juan capítulo 3, versículo 16 al 19, dice que tan mal utilizado es este pasaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si tú rechazas a Cristo, rechazas el Evangelio, porque tus obras son malas. Y si hoy tú te sientes aludido, es porque quizás, o es que porque estás siendo expuesto a la luz de Dios. Si ves tu condición pecaminosa, es por la obra del Espíritu Santo. Corre a Cristo, corre a Cristo. Dios está obrando en tu vida. Ha anunciado el Evangelio, aún desde el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento expresado en todos sus atributos excelsos. Dios es inmutable, no cambia. En el mensaje del Evangelio, en Cristo Jesús, vemos este anuncio. Las buenas nuevas de salvación, misericordia de Dios son presentadas con algo que yo estoy seguro que usted, o le va a sonar quizás conocido. Nahum capítulo 1, versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, haciendo referencia a Siria. Son casi las mismas palabras que también el profeta Isaías proclama anunciando el regreso del pueblo futuro de la cautividad
futura en Babilonia. Mira como dice Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Has escuchado estas palabras? Las mismas palabras también que el apóstol Pablo pronuncia, proclamando el mensaje del Evangelio en Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. El juicio de Dios que viene sobre todo hombre por su pecado y su rebelión contra Dios solo puede ser evitado no huyendo de Dios, sino huyendo hacia Él en humildad, con arrepentimiento, con confianza ante estas buenas noticias de salvación. Esto es lo que se proclama hoy, aún desde el Antiguo Testamento. Si tú, creyente, tiempos atrás has venido a Cristo, que el Evangelio te refresque en la gracia del Señor. No has sido tú no fuiste mejor. La Biblia te describe en aquel tiempo como hijo de ira, como muertos en sus delitos y pecados. Tú eres responsable delante de Dios. ¿Qué hiciste? El día que por la gracia de Dios y en su providencia alguien quizás te predicó, o quizás en una iglesia, en una predicación, ¿corriste a Cristo? ¿Viniste a Él? ¿Por qué viniste a Él? ¿Viniste voluntariamente? Sí, viniste voluntariamente. Sin lugar a duda viniste voluntariamente, pero viniste porque el Señor le plació derramar su gracia y misericordia, transformando tu corazón de piedra a un corazón de carne. Así como también transformó a esos duros asirios en el tiempo de Jonás, a una sola predicación en un corto tiempo. Pero nadie puede evadir el juicio de Dios. O estarás amparado por aquel que es la roca, el escondedero, Cristo mismo. El juicio viene sobre el hombre por su impiedad. O lo recibirás directamente, la copa de ira de Dios directamente por toda la eternidad, o estarás amparado en Cristo, la roca, que es nuestro escondedero. Este es un anuncio de nuestro Dios santo, no como lo imagina la mente perversa del hombre, que calmando sus conciencias, ¿qué ha hecho? Se ha formado un ídolo que les entiende en sus pecados, que pasa por alto, como un viejito bonachón, que es permisivo, que le hace la vista gorda de los pecados. No, hermanos, Dios no es así. Dios es santo, santo, santo. No, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Si tú crees en ese Dios que solamente es amor, amor, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo que te has formado en tu corazón. Y lamentablemente muchos, aún en los púlpitos de aquellas iglesias, entre comillas, de falsos maestros, falsos profetas que dicen, callaron de amor sobre ti, están tan enamorados de ti, no importa lo que hagas, un mensaje de arrepentimiento no es bueno para estos tiempos. Un juicio, un mensaje de juicio, de condena en el día de hoy no es aceptable. No prediquemos. Prediquemos sanidad, prediquemos riquezas, todo solamente buscando lo terrenal, lo pasajero. Oh, hermanos, es una pena escuchar ello aún en púlpitos de iglesias que se llaman cristianos, que parecen más que
sinagogas de Satanás. Pero el mensaje del Evangelio junto al estado del hombre, el único camino que salvación en Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Él vivió la vida que tú no podías vivir. Él pagó el pecado que algunos pagarán eternamente en el infierno porque el hombre es culpable. Confía en Él, ven a Él. Si profesas ser cristiano, congrégate en una iglesia local. Recibe todas las bendiciones que Dios ha dejado establecidas para ti, para tu crecimiento, para que tu vida espiritual crezca. No la descuides. No dejes de congregarte, leer la palabra, busca el tiempo de edificación. Busca alimentarte de la palabra. Ora y clama al Señor, adórale con todo tu corazón. Tú vienes a adorar a este lugar, al Dios. Si tú has estado en el momento que hemos cantado los himnos y quizás te sonaron algo anticuados, algo antiguos o aburridos, sacúdete que las alabanzas no es para que te guste a ti. Y si vienes de vez en cuando a la iglesia, si todavía sacas tus buenas obras, tus méritos, corre a Cristo, no te engañes más. Un pueblo que se proclamaba suyo y no lo era. Y vino sobre él, ¿qué? Destrucción, juicio. Pero si tú hoy vuelves tu corazón a Dios, es porque la gracia de Dios está obrando en tu vida. Así como también dijo, ¿no? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si estás sin Cristo, eres culpable. Y lo que mereces solamente es la condenación eterna, la justa ira de Dios que caerá a todos los que le han rechazado. Y si alguien pregunta, y con esto termino, hermanos, y si no tendrá por inocente al culpable, entonces ¿cómo escaparemos del día de la ira? Corriendo a Él, corriendo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios y hombre, recibió sobre sí todo el castigo por nuestra iniquidad, por nuestro pecado. Aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito y humillado, Él no despreciará. Ven a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. Deja de despreciar. Ve a tu pecado, tu condición, cómo estás. Solo mereces la ira justa de Dios. Dios es sus atributos. Dios nos libre, amados hermanos, de hacernos un ídolo, exaltando algunos atributos de Dios que a mí me agradan, pero minimizando a otros atributos que no me agradan. No, Dios no permite. Dios es sus atributos. ¿Y dónde encontraremos todos los atributos? En su bendita palabra. Meditemos. El nombre del profeta Nahum significa compasión. Tal vez hoy te ha resonado este juicio en tu mente, en tu corazón, pero si te ha conmovido, hay compasión para ti. Ven a Cristo, ven a Él. Vamos a orar.